Esta noticia se tendría que leer también en Palacio Nacional como un mensaje indirectamente dirigido a la 4T. Hoy entran en vigor las sanciones que anunció el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, mediante las cuales cualquier empresa, gobierno o persona que mantenga relaciones económicas, empresariales o financieras con el gobierno de la isla puede ser sancionado por las autoridades estadounidenses. Es un golpe durísimo, concentrado en el principal conglomerado de la isla, la empresa militar Gaesa, que ya Estados Unidos le llama GAE, solamente porque le quita lo de sociedad anónima, pero que afecta a casi todos los que tienen inversiones en Cuba. En las últimas horas, la empresa canadiense hotelera Blue Diamonds, así como las españolas Meliá y Iberostar, abandonaron sus negocios en Cuba, abandonaron los hoteles que tienen en Cuba, que en realidad son de Gaesa, pero que ellos los administraron. Y es lo mismo que harán las pocas empresas que siguen operando. La hora final del régimen cubano resulta inminente. A estas alturas el éxodo cubano es innegable. Todos los que pueden o han podido abandonar el naufragio provocado por el comunismo en la isla han escapado del barco. Recientemente lo hicieron gigantescas cadenas hoteleras. Iberostar dejará de operar sus 12 edificios. Meliá hará lo propio con 15 más. La canadiense Blue Diamond exactamente lo mismo. Todo con tal de sortear la fecha límite, este fin de semana, entre 5 y 6 de junio, impuesta por el gobierno de los Estados Unidos para evitar las sanciones por mantener lazos mercantiles con el grupo Gaesa, señalado por la Casa Blanca por inyectarle dinero a la dictadura cubana, bajo la careta de ser un grupo empresarial de sociedad anónima. Gaesa es una entidad militar, mandada por militares, y que de contra se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país, ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas Armadas. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. A los emporios hoteleros que esquivaron las sanciones económicas se unieron Visa y Mastercard, quienes también decidieron suspender sus transacciones en Cuba para no convertirse en el blanco del gobierno de Donald Trump. A la huida de los gigantes hoteleros y de las multinacionales de servicios financieros, hay que sumarle las palabras del secretario de Estado Marco Rubio, quien confirma y reconfirma que Cuba es una dictadura que apoya al terrorismo en Latinoamérica. Cuba has sponsored terrorism and it's supported groups. For example, virtually every left-wing, radical, violent terrorist group in the Western Hemisphere has at some point relied on support from Cuba. The ELN, the FARC dissidents, including them, have been involved. Lo demás es lo de siempre, el mismo sistema fracasado que, a pesar de las pruebas, los gobiernos de algunos países intentan inocular en su propia población. Llevamos 6 meses sin agua. El agua es imprescindible en una casa. Sin agua no eres nadie. No fluye la vida. 22 cuartos. Cada cuarto ahí tienen 8 y 9 personas. Nosotros somos más, somos 10. La luz es general para todo el mundo. Ayer cumplimos 48 horas sin luz. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. Y bueno, no es extraño que la carta de López Obrador haya surgido en estas horas, en estos días. No es extraño que Lula da Silva también se haya pronunciado en un sentido parecido hace unas horas ahí en Brasil, o que Gustavo Petro en Colombia quiera desconocer el resultado de las elecciones en su país, que hasta su propio candidato reconoce como legítimas. ¿Por qué? Porque Colombia, Brasil y México son los únicos 3 países que en esta política hemisférica que desarrolla Estados Unidos no se están alineando con ellos. Ese es el tema. Y Gustavo Petro va a perder las elecciones, Lula tiene elecciones hacia fin de año, en octubre, si no me equivoco. También las encuestas están mostrando que poco a poco va siendo relegado por el hijo de Jair Bolsonaro, que es el candidato opositor. México, ya lo sabemos, está con las acusaciones de sus narcopolíticos que tienen atenazado al gobierno, y López Obrador se ha encargado de atenazarlo aún más a la propia presidenta Sheinbaum. Lo cierto es que el evento deportivo más importante del mundo será atípico. Por primera vez se disputará en 3 países distintos, y la preparación en materia de seguridad
recordemos que el Mundial es de México, Estados Unidos y Canadá, será tan importante como la organización deportiva. Pero los desafíos han cambiado. Lo que se requería para proteger un evento masivo hace 5 o 10 años ya no es suficiente. Hoy la seguridad depende cada vez más de la tecnología, la inteligencia, la coordinación internacional, el análisis de riesgos y la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. Y millones de aficionados se moverán entre ciudades, países, estadios, fronteras, lo que obliga a planear cada detalle con anticipación. ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cómo se preparan los organizadores? ¿Qué papel juega la movilidad, las multitudes, la ciberseguridad, la seguridad personal? Para entender mejor estos retos, platicamos con Juliette Kayyem. Ella es una de las especialistas más reconocidas en materia de seguridad y manejo de crisis en los Estados Unidos. Juliette, we're living through a very important geopolitical moment, for example, between Iran and the United States. We have the drug cartels in Mexico. All those are threats for the World Cup. What are the security problems they will face? Well, I want to start with what the World Cup envisioned, right? So when North America essentially gets the bid, the idea was a unified North America with people going across borders, and then you come to 2026, and that's really not the case. Each country is different. Canada, I think we can sort of, Canada's going to have the normal in the sense like what we could predict. They do have some violence, but nothing like the U.S. or Mexico, weather concerns. So they'll be bracing and preparing for that potential. But then when you go to the United States and Mexico, a very intense threat environment. Once again, you just have all the normal stuff, cybersecurity, terrorism, and active shooters, all of those issues that we address when we plan. But the geopolitics are different. For the United States, we are at war and started a war in the Middle East. There's tensions there's tensions from countries who are sending teams, in particular Iran. And but I think the larger issue is just the Trump administration's border policies and enforcement policies and what they mean for when people want to come here. International travel has plummeted over the months. I don't know if the World Cup will tick it up, but I think people are rightfully concerned about what I call the unwelcome mat of the United States at this time, which includes immigration enforcement, but also National Guard and cities that are under some stress and unrest. In Mexico, of course, you have the cartel issue, which sort of peaked a couple weeks ago. What they were saying is that the war between the United States and Iran it's a disequal war, meaning that, for example, the United States could put a lot of fire onto Iran, but the difference is that they could do like little attacks, terrorist attacks, and I think that's going to be one of the biggest threats. The asymmetric. Yes, exactly right. I don't know what Iran would benefit from, in particular, a physical attack against the World Cup, because then the world would turn against them. Right now, the world is very, very suspicious of the United States and what our motivations are and how we're going to get out of this. And so I think that in terms of the threat environment, it's mostly going to be that sort of economic tourism, sort of, the sort of lack of enthusiasm for coming to the United States, given the leadership we have right now. You've said throughout the course that you make things safer. You can't make everything safe. Exactly right. People who work in particular mega event planning are really thinking about risk reduction, sort of the safer standard. You're not going to get the risk to zero. My gosh, we've got 60 days of games, 3 countries, games across the United States and Mexico and Canada. And so what you're looking at is to sort of invest in the planning and preparation and then the response capabilities if anything bad happens to reduce the harm. But we don't do. We don't do safe, we do safer. You constantly say we are not safe, but we could be safer. What are the challenges we're going to face, and how could we be safer during this major event?
Look, there's not one size fits all for this kind of World Cup because you have the three countries and then you have differences amongst the cities. You have New York and Los Angeles, high targets, and then you have here in the United States, Kansas City, right, which is just hoping to throw a couple good parties during the games. You have economic fights here in the United States and with the cities, between the cities and their coordinating committees about who's going to pay for safety and security. So it really is not like, okay, there's World Cup security. You really have to look at it as there's each individual game and the environment that they're playing in, or match, and the environment that they're playing in is going to be different based on time and location. So you look at July here in the United States. Not only do we have the games, but we also have the 250th anniversary of the United States with a number of just celebrations that we have for July 4th. Well, we just saw what happened in Miami in this game between Colombia and Argentina. All the people just trying to stampede inside the stadium. They try to get into the air conditioning ducts. How are they going to prevent something like that happening on these games? Because we see the soccer fans are very different from the NFL fans. We're going to do perimeter control, crowd control, intelligence in a sense of who's coming and what the threat environment may be. But you make such a good point. One of the challenges for planning for this particular type of mega event is, like, unlike in Olympics where you know what countries are going to come, they're going to come to one destination. Here you're going to have decisions made based on the play, who's going where. And not only is it the teams, it's all their fans. And while Mexico may be used to soccer fans in a way, or football fans in a way, they're different than they are different than any other fans, and they are committed to their teams, and they're rowdier, and they view this as a sort of, you know, national moment, right? It's not just about this city; it's about the nation representing their enthusiasm. And so one of the challenges for this kind of planning is, like, for example, you know, if Mexico plays against the United States, like, where is that game? I think it's possible for that to happen, yes. Where is that game? Because that city is going to be stressed, and we don't even know what the date or the place would be. You have a book, which I like a lot, that's called Security Mom. I'm so glad. Thank you. And I think that's what worries us the most, because we're used to working on national security. We're used to seeing all these big events, but they are very far away from our personal lives. How can we take care of our kids? What advice should we give them? We should give to the people, for example, as a security mom, for these games, for all the games, for any event they should attend? Depend on the age of the kids, right? Are they in a stroller? Teenagers is the big one, and I do appreciate that, because I think my goal is to get moms in particular, like, to stop worrying, right? Because if you worry, then your kid is going to worry, and then we have a society that's not enjoying itself. But if you have information, you can react, and you don't need to worry. Exactly. You have agency. That's a huge part of what it is to be a security mom. And so here's, you know, obviously, let's say you have tickets to one of the matches. And one is inform your child, especially if they're a teenager, so what would happen if there was an event where you should meet. If you're traveling to a city and you're at a hotel, make sure your kid knows what the name of the hotel is. My kids are often like, we're at the hotel. I'm like, you need to know the name. And make sure that you have a plan for them if you get separated. De-escalation. And this may be for older kids, but, you know, I always tell my kids, you know, if someone comes up to you and wants your bike, I'll buy you another bike. Give them the bike, right? Like, in other words, don't be curious, be defensive, right? And these, you know, like, oh, what's going on over there, right? If you hear noise, no, be curious. And then listen to authorities. So part of it is, look, there's going to be a very strong public safety apparatus. Listen to them. And I think, and all those ways, and then have fun, right? I mean, this is the challenge of them, is that we want people to be prepared to take information. So here's another tip, is download the app, right, for the World Cup, for the city that you're in. They're going to alert you not just to like a, you know, maybe an active shooter, but to weather. And what else? For example, if they get stuck in a stampede.
So the stampede is, obviously, one is you try to avoid it from the beginning. But if something happens, generally you want to go with the flow. In other words, don't try to fight the stampede, but try to go with the flow. We find in crowd pressure situations that actually once the sort of worst part comes off, the crowd does tend to disperse. You just don't want to fall. And so you wear tennis shoes. I mean, that's another thing. These are not fancy events. You want to have, I'm wearing tennis shoes, accessibility, walk out so that you can, and then have a place to meet should you get separated. So I think those are very low risk possibilities, but ones that you have to prepare for. But definitely if you have the tickets, go. Do not be afraid. That's great. Give us more advice. So, I mean, part of it is what you also can do at home. And I do talk a lot about that because we live, not every summer is a World Cup summer. And so part of it is taking control of your ability to protect and make your children safer. So a lot of it is internet and social media rules and behavior that you want them to abide by, in terms of engagement, what they're putting online. When I talk about what do you want in your home, I always say 72 on you. If you have the resources, be ready to stay home for 72 hours if you need it. That's, people always ask, what does that mean? It means 1 gallon per person per day for 3 days. With the current crackdown on migrants, do you think there's going to be a problem of attendance to the games? People are going to be scared to attend to the games, thinking maybe ICE could go after them. I do. One, you're starting to see it already in just the travel numbers, right? People don't want to come here. But also, even if you're not unlawful and you have a valid visa, because the immigration enforcement is so chaotic. You could be here validly on a visa, you could have a ticket and still be detained at the airport, deported. And I think that does scare people. And so I think, I know, host cities are looking at, who is coming and is it going to be predominantly an American audience, which is very different than the vision that we first started this with. Juliet, thank you so much for this interview. I've enjoyed a lot the course and I've enjoyed so much talking to you. It's been so great having you in the class and your perspective in terms of watching what's going on, and also hopefully you take some lessons back to Mexico. For sure, and I'm going to share it with the audience. Thank you so much. Thank you so much. ¿Cuánto tiempo cree usted que demora un paciente en ser recibido cuando va a una consulta en un hospital público? ¿Sabe qué? Puede esperar hasta 9 horas si es que lo reciben, y los médicos y trabajadores que denuncian estas condiciones son despedidos. Estamos aquí en la clínica Ignacio Chávez. Vengo a recoger medicamento. Hoy me levanté a las 2 de la mañana a bañarme. Salimos de ahí como a las 3. Yo llegué desde ayer aquí, pero yo me quedé en el carro a descansar para que fuera de los primeros. Son las 5 de la mañana y ya hay más de 50 personas formadas por medicamento o una consulta médica. Aquí empieza el día para decenas de pacientes. Apenas hace como 2 meses vine y pues me iban a llamar que en un mes, pero ya van como 3 meses sin nada que me llaman. La clínica está vacía y afuera los pacientes esperan sentados o acostados en el piso o en bancos. Por teléfono nunca te van a contestar. Por internet, pues si tienes suerte, te da la señal de la clínica. El reloj avanza y casi a las 6 de la mañana comienzan a ingresar a la clínica. Se reparten alrededor de 70 fichas. Pacientes que vienen solo por receta. A partir de aquí, cada paciente debe ir a tomarse signos vitales y esperar atención en el consultorio asignado. Para las 7 de la mañana, algunos como Beatriz ya fueron rechazados. Entré al consultorio 14, pero no me dieron medicamento ni nada, que me mandaron al hospital de Tláhuac. El resto sigue en sala de espera. Unos duermen y otros ven el celular. A las 8:15 de la mañana por fin hay una consulta.
Si está muy el tiempo alargado posterior a la fecha en la que lo vas a ver, sacarlo por fuera. Son filas y filas para buscar mejorar su salud. Me dicen que 2 meses es lo que tarda en surtir el medicamento. Tienen que invertir hasta 7 horas para recibir una consulta y muchas veces ni eso logran. Somos trabajadores de la salud, médicos, enfermeras. Yo participé en la protesta de la Ciudad de México en el Palacio Nacional y esa misma protesta la replicamos acá en Nayarit el 21 de marzo de 2026. Tres quincenas en la red para posteriormente cesarme de mi nombramiento y quedarme sin trabajo. No me permitían hacer el registro de mi entrada ni de salida. El 6 de marzo ya me dijeron que ya no podía ingresar a mi unidad. Para avanzar la demanda contra el despido injustificado que se hizo el 24 de octubre del año pasado en mi contra por la probable criminalización de la protesta. Son médicos, enfermeras y técnicos laboratoristas que no se quedaron callados. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una despedida más! Porque denunciaron las carencias en algunos hospitales del IMSS Bienestar en Ciudad de México y Nayarit. Desde la falta de insumos en el Hospital Enrique Cabrera en el primer trimestre del año. Sí pedía soluciones que son importantes para la pasteurización. Una embarazada no puede llevar su control prenatal de manera correcta, ya que no contamos con esas pruebas. Hasta el momento, suman 3 trabajadores presuntamente despedidos por alzar la voz. Y por eso, han interpuesto demandas contra el IMSS Bienestar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pidiendo la reinstalación en sus puestos de trabajo. Así que mientras esperan el desarrollo del proceso legal, advierten que la verdad no se puede ocultar por más tiempo. Se nos hacen medidas que no van a tener ninguna repercusión, sino al contrario, si el problema persiste, vendrán otros a quejarse. Azteca Noticias. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, vea al final de la 3ª temporada y de toda la serie, de esta famosísima serie llamada Euforia. No solo porque ha sido una de las más controvertidas y exitosas de muchos años, por buenas y para algunos por malas razones, pero además, y sin ánimo de hacer spoilers, de adelantarle qué es lo que sucede, hay que ver ese final para comprobar hasta dónde llega el sentimiento de la gente en Estados Unidos sobre el tráfico de fentanilo que llega desde su punto de vista desde México, los costos que tiene y la decisión de combatirlo a como dé lugar. No es solo un capricho de Trump o de la ultraderecha, como se dice, hay que ver esa serie porque refleja muy bien ese sentimiento. Que oír no es en absoluto un disco nuevo, tiene muchos años, es de 1989. Se trata del disco Avalon Sunset de Van Morrison. Pero hoy, mire, la verdad es que hoy lo estaba escuchando después de mucho tiempo y me pareció una vez más fantástico, además de incluir una de las baladas más bellas de la historia del rock, Have I Told You Lately. Es un gran disco que no ha envejecido en absoluto, como tampoco lo hace Van Morrison, que sigue siendo uno de los músicos más prolíficos de la actualidad. Y qué leer un libro de una autora mexicana afincada en varios países, pero creo que ahora está en Nueva York o en Boston, que ha sido una revelación en nuestro país menos que en Estados Unidos o que en Europa. Se trata del libro Principio, Medio, Fin de Valeria Luiselli. Dice uno de sus críticos que las protagonistas excavan en el tiempo en busca de una respuesta. Y en su camino hacia los orígenes familiares, míticos y geológicos, vislumbran un futuro posible que conecta nietas y abuelas, mitos y piedras, escrituras y memorias. Cálida y poética, esta novela es, dicen los críticos, una fuerza capaz de darle sentido a nuestro paso fugaz por el mundo. En mi caso la sentí muy cercana porque los orígenes de todos
es el mismo que el mío. Una abuela siciliana cuya historia se pierde en las vicisitudes del pasado, que emigra a América y construye una nueva vida de la que sus descendientes conocíamos de aquella vida anterior muy poco. La vida de aquellos y de todos los migrantes en este mundo contemporáneo nuestro. Bueno, nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga un gran fin de semana. Y por supuesto, aquí lo esperamos el lunes en Todo Personal. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge, bonito fin de semana. Viviana, muy buen fin de semana para todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.